descubrir el mundo del corte, el mundo del jamón y al menos iniciarnos, bueno, pues hemos programado esta masterclass con un auténtico maestro, José Manuel Morales, cortador de jamón, muy cerca de aquí, del Corral de Calatrava. Y la verdad es que él nos va a enseñar tanto la técnica de corte de jamón como además podéis en un momento determinado consultarle preguntas de las que normalmente nos encontramos en casa, de por dónde empezamos el jamón, cómo lo cortamos, cómo lo conservamos. Él es un auténtico referente, un auténtico maestro, y tenemos un auténtico lujo teniendo aquí a José Manuel con nosotros, José Manuel Morales, cortador de jamón, con lo que pido un fuerte aplauso y cedo la palabra a José Manuel. Adelante. Hola, muy buenos días. Un placer estar en el pueblo vecino. Hoy vamos a hacer un corte de jamón, pero no un corte de jamón. Hoy traemos algo un poco más complicado. Hoy nos atrevemos con el que nadie se atreve, una paleta. La paleta es súper difícil y por eso hemos decidido también dar técnica de cómo llevar una paleta. La paleta tiene muchísimos huesos que a todos les cuesta librar y no le sacan rendimiento. Pues vamos a intentar que vayan viendo de las distintas partes cómo ir sacando el rendimiento, ¿vale? Mire, en la paletilla tenemos aquí un hueso que es el primero que nos encontramos, ¿vale? Para este hueso, en las casas, es un poco más complicado de hacer porque no tenéis este tipo de jamonero. Pero entonces lo ideal es ir del hueso hacia atrás y del hueso hacia adelante. Es tan sencillo como ir de aquí y sin embargo cuando le damos la vuelta, aquí encontramos un hueso en este lado y el abanico. Esta parte es más fácil porque hasta que llegamos a tocar el abanico vamos llevándolo igual que si fuese un jamón normal. Entonces esta parte es más fácil hasta que llegamos al abanico. Una vez que ustedes lleguen al abanico, pues es ir jugando con el hueso. Con un cuchillo un poquito más corto van limpiando y van terminando. Es la técnica a llevar por una paleta. Importante la limpieza del jamón. El jamón tienen que dejarlo siempre limpio, pero no entero. En las casas no entero, porque en las casas no se consume de un tirón. Entonces el mayor enemigo que tiene el jamón es el oxígeno. Entonces tienen que ir descubriendo solo lo que van a cortar. Si van a cortar 2 platos, le descubren para los 2 platos, nada más. ¿Para qué? Para evitar que el oxígeno vaya oxidando la pieza. Y siempre tienen que ir bajando lo más paralelo posible. Siempre intentar mantener recto. ¿Por qué? Porque si ustedes van cortando el jamón y tiene vistosidad, ustedes seguirán cortando el jamón en su casa. Cuando ustedes van viendo el socavón y le quitan el paño de cocina, dice, y ahora vienen cuando lo matan, ¿por dónde le meto mano? Y se va quedando. Y entonces al final dejan de degustar un maravilloso producto, como es el jamón. Entonces siempre intenten llevarlo lo más recto que llame a los ojos, porque como todos conocerán, el primer sabor, ¿quién lo da? La vista. La vista es el primer sabor. Es el primer sabor. Si no nos entra por el ojo, no nos va a gustar. Entonces, siempre que tengan mantenido el jamón y lo lleven corte, lo tengan tapador, lo mantengan siempre brillante, ¿vale? Pues ahí lo van a poder seguir disfrutando. Algo muy importante que todos me preguntarán, ¿y qué le ponemos arriba, no? Me adelanto a la pregunta. Pues si nos adelantamos a la pregunta, el tocino no. No le pongan tocino porque le va a quedar partes huecas donde le va a entrar el oxígeno y se va a empezar a amohecer. Si se dan cuenta que cuando lo quitan tienen ahí un poco de moho. Entonces el mejor conservante es, si el jamón es serrano, bodega, tal, aceite de oliva le va a ayudar. ¿Por qué? Porque le va a aportar organolécticos que le van a ayudar. Pero si el jamón es un pata negra, entonces
aceite de girasol, porque el aceite de girasol no aporta sabor. Es simplemente cogen el aceite, la brochita de la cocina o un papel y mantienen un paño encima para el polvo, que no es para otra cosa, es para que no le caiga polvo, y con eso mantienen la pieza, ¿vale? Muy importante, algo muy importante, saben que donde más accidentes caseros hay es cortando el jamón. Hay muchos trucos, uno de ellos, que la herramienta esté bien afilada. Si ustedes tienen una herramienta bien afilada, miren, yo no hago fuerza y él va solo. Yo no hago fuerza y va solo. Si la herramienta no estuviese afilada, ustedes tiran. Al tirar, golpean la mano y ahí viene el golpe. Siempre es muy importante que la herramienta esté muy afilada para que ustedes no tengan esos accidentes. ¿Es por qué? Porque no tienen que hacer fuerza, no tienen que hacer ninguna fuerza. El cuchillo va solo y entonces no hacen nada de fuerza. Entonces lo más importante, otro que es muy clásico es que cuando ustedes tienen un cuchillo y el cuchillo cae al suelo, nunca intenten cogerlo, porque el cuchillo siempre cae en esta posición. ¿Qué pasa? Que la manera de sujetarla es por arriba, corte seguro. Siempre que el cuchillo es paso atrás y que caiga, del suelo no pasa. De ahí al fregadero y se sigue trabajando, pero nunca intenten cogerlo, porque ese es otro de los problemas y de los accidentes que tenemos en casa cortando jamón. Hay mucha gente que no corta jamón por miedo. Pues a mí no me des ese cuchillo que corta mucho, no, al revés, deme usted ese cuchillo que corta mucho para yo no tener que hacer fuerzas. Entonces esos son datos muy importantes, ¿vale? Bueno, voy a empezar a ir cortando mientras les voy contando un poco la historia del jamón. No sé si ustedes saben de cuándo data los primeros que hacen jamón. No se piensen que lo hemos invitado en las matanzas de hace 40 años ni 50. El jamón llega en la época de los romanos, 2 siglos antes de Cristo. De ahí ya se están los primeros datos históricos del jamón. Entonces era de los carretanos. Se hacía por la parte de arriba y llegó a alcanzar una gran fama a nivel europeo. De hecho, pasa como ahora, solo lo comían como ahora los normales los comemos todos, pero los jamones bellota, que es lo que se equivaldría al jamón serrano de antes, solo lo comían las altas sociedades y la mayoría eran importados para Roma. Casi todos los jamones iban a Roma. De hecho, en la literatura de aquella época, el afamado poeta Marcial tenía una frase que decía: de los carretanos, traedme a mí el jamón y que los golosos se ahiten de filetes. Es decir, que les daba igual el resto del cochino, pero a ellos que les trajesen jamón, que era lo que ellos querían allí, en Roma. Pues fue tal el valor que se le empezó a dar, que incluso se acuñaron monedas con la pata del cerdo, se acuñaban monedas. Y el consumo, no se piense que ha variado mucho. El consumo no ha variado nada. El consumo se hacía en las grandes fiestas antes de los grandes banquetes. Ahora hacemos lo mismo. Antes de los grandes banquetes tenemos un cóctel de bienvenida donde damos a degustar jamón. Es decir, de los romanos aquí no hemos evolucionado nada en el mundo del jamón. Pero es más, el otro momento en el cual lo degustaban era después de las grandes ingestas de alcohol. Y tampoco hemos variado nada, porque ahora lo utilizamos en las barras libres. Es decir, cuando se acaba la cena estamos en la barra libre y ¿qué? Llega la recena y ahí está el cortador otra vez ofreciendo jamón para amortiguar las ingestas de alcohol. Entonces, si se dan cuenta, no hemos evolucionado mucho. No solo en ese aspecto, en la curación tampoco.
se cura de la misma manera ahora que hace 2200 años, igual. Diferencia de que antes se mataba para San Martín porque no había cámaras y tenían que aguantar las temperaturas que hacían que el jamón se conservase y fuese con el fresco deshidratándose hasta ahora. Hacían lo mismo, ellos colocaban en una tina, colocaban las piezas, les ponían la sal y los tenían 21 días. Después de esos 21 días, tenían 10 días. A los 10 días los sacaban y los que estaban arriba los ponían abajo y iban invirtiendo la posición de los jamones. Después el lavado y el secado. La diferencia es que ellos, para que el jamón no se les estropease, le ponían un ungüento que se hacía a base de aceite, vinagre y pimentón para evitar que los insectos atacasen el jamón, el saltón. Todo eso lo hacían ya hace 2200 años con ese ungüento de vinagre, pimentón y aceite de oliva. Y con eso lo colgaban. La diferencia, pues que ellos no esperaban a que se curasen, porque ellos al final, una vez que el jamón se ha deshidratado, pues empezaban a consumirlo. No serán como nosotros, que esperamos las curaciones exactas para darle el momento óptimo. En aquella época tampoco se miraba tanto eso, simplemente era un salazón. De hecho, se conocía como cecina de cerdo. Como van viendo, vamos cortando paralelo siempre a la pieza. Todavía no han aparecido huesos, ahora empezarán a aparecer y ya. Importante es que las lonchas, cuando las corten, sean siempre muy finitas, muy finas. Y si no, hagan la prueba de coger 3 lonchas muy finas y tomarlas en boca, o coger un taco del mismo grosor y meterlo en boca. La diferencia es muy grande y estamos hablando de la misma cantidad de jamón, pero las glándulas salivares, cuando empiezan a darle calor, temperatura al jamón en boca, es mucho, se expresa mucho más, da mucho más sabor, es más fácil y se digiere más fácil. Y le van a sacar mucho más provecho. Siempre en lonchas finas, mejor. Imagino que, como todos, el jamón cuando lo consumen es en invierno, ¿no? En Navidad, ¿no? La peor época para comer jamón, porque hace frío. Y el jamón frío no tiene sabor. No tiene sabor. Y de hecho, ustedes habrán escuchado el jamón con chorreras, ¿no? El jamón con chorreras es porque está chorreando, porque la grasa está diluyendo. Eso ocurre a partir de los 27 grados. El jamón con 27 grados es cuando empieza a sudar. ¿Qué ocurre en los 27 grados? Que la grasa aporta sabor a la carne. La carne no tiene sabor. La carne no tiene sabor. Si no hay grasa, que es la que a los 27 grados funde y aporta el sabor a la carne, si no, un jamón sin grasa no es nada. Puede saber a sal, pero poco más. No tiene sabor. Entonces, lo importante es que tenga grasa. Es muy importante. Claro, a la hora de consumir, no cojan ustedes 3 dedos de grasa y una parte de jamón. De hecho, para nosotros, a la hora de emplatar, nos permiten 1 centímetro nada más. Por mucha grasa que tenga, solo dejamos 1 centímetro para que esté equilibrado. Este es un jamón pata negra, exquisito. Y en la cata van a poder ver que el jamón es dulce. Es muy importante, y de hecho, para que el jamón fuese
un alimento saludable dentro de la dieta mediterránea, se le ha bajado muchísima la cantidad de sal al jamón. De hecho, los porcentajes de sal con el queso están lejísimos. Tiene muchísima más sal un queso que un jamón. A día de hoy, los jamones, al tener cámaras frigoríficas donde mantenerlos, es mucho más sencillo y no necesita tanta sal. Antes había que aportarle sal, ¿por qué? Porque había que deshidratar, había que quitarle el agua para que el jamón se curase. Ahora el jamón se mantiene en reposo en las cámaras y poco a poco va madurando, entonces no hace falta meterle tanta sal. Entonces el jamón ahora se deduce como el jamón dulce, es más dulce. Es muy difícil ahora que te aparezca un jamón salado. Siempre los hay, pero en calidades muy bajas, como un bodega o alguien que tiene mucha prisa en que ustedes en vender el jamón. Tienen muchas prisas en vender el jamón, entonces meten mucha sal y le meten calor, por eso la parte exterior está muy dura. Cuando van a cortar ustedes tienen esta parte carne y esta parte muy oscura y dura. Eso es porque le han metido calor. Cuando han estado curándolo le han aportado calor para deshidratarlo más rápido. Si se dan cuenta, este jamón es igual en el lado interno que en el lado externo. Es idéntico, está estructurado igual. ¿Por qué? Porque no le han aportado calor. Porque han hecho un jamón con cariño, con reposo, dándole el tiempo necesario, sin más. No sé si conocerán los tipos de jamones que hay. ¿Recuerdan cuántos tipos de jamón blanco tenemos? Serrano. ¿Alguien lo sabría? ¿Cuántos tipos de jamón blanco tenemos? ¿Nadie lo sabe? Cuando van a comprar al supermercado, ¿no ven los tipos de jamones que hay? ¿O solo miran la oferta? No, hembra es un jamón. Hembra, pero hay 3 variedades dentro del jamón. Solo 3, 5 no, 3. A ver. Bueno, les ayudo un poco. Hay 3 tipos de jamón. El jamón bodega, el jamón reserva y el jamón gran reserva. Son los 3 tipos, nada más que esos 3 tipos que hay de jamón en el jamón serrano. Y para ustedes, ¿cuál creen que es el mejor de los 3? ¿El bodega, el reserva o el gran reserva? ¿Gran reserva? ¿Sí? ¿Y el bodega qué tal es? ¿Un jamón bodega cómo les suena? Que si está bien curado. El jamón bodega, que suena tan bonito, es el jamón más bajo que existe. El jamón bodega solo necesita una curación de 9 meses para salir al mercado. Suele ser un jamón prácticamente sin grasa, de muy pequeño tamaño y una curación muy rápida. El jamón reserva necesita una curación mínima de 12 meses para salir al mercado. Ese jamón ya suele tener entre 7 y 8 kilos porque necesita más meses de curación. Necesita más meses de curación, necesita más grasa y suele tener más grasa. Y el jamón gran reserva, ese jamón necesita 15 meses para salir al mercado. Suelen ser piezas que tienen a partir de 8 kilos y medio. Piezas más grandes para que el jamón tenga su curación, porque si fuese un jamón pequeño y sin grasa, si ustedes lo tienen 15 meses, pueden jugar al pádel con él. Entonces es mejor, tiene que tener grasa y un tamaño para que vayan cogiendo de ahí las partes. Y en el ibérico, ahí ya es otro cantar. ¿Cuántas clases de ibérico tenemos? ¿Cuántas? Número. ¿Cuántas clases de ibérico hay? 2 clases de ibérico. 2, 3. ¿Alguien da más? 3, 4. 4 clases de ibérico tenemos, identificadas con un precinto.
El precinto blanco es un jamón ibérico de cuadra, es decir, intensivo. Es un jamón que no ha salido de la fauda. Han estado en las cochineras, ahí los han engordado y salen al mercado. Salen al mercado con un cruce en sangre, que ahí ya les voy a liar del todo, de un 50% ibérico, un 50% duroz. Dos cosas que diferenciar. La alimentación no es lo mismo que la genética. La alimentación es el cebo y la genética es raza duroz cruzado con raza ibérica. Pero son dos mundos distintos. ¿Por qué? Porque cuando vamos avanzando se darán cuenta. El siguiente es el cebo de campo. El cebo de campo es un cerdo que ha estado siempre en el campo, pero ha entrado a la dehesa después de pasar los bellotas. Es decir, a comerse las pocas hierbas frescas y lo poco que han dejado ellos. Entonces se alimentan más con piensos. Siempre la diferencia es cuando un jamón cebo de campo en un sitio cuesta 20 euros el kilo y en otro 25, no es por capricho, es porque el criador se ha gastado el dinero en la alimentación. Porque no es lo mismo tenerle en el campo piensos naturales como maíz, cebada y avena, que tenerle piensos compuestos. Están en el campo, pero el criador se ha gastado poco porque quiere que engorde rápido. El engorde rápido no es positivo. ¿Por qué? Pues que al final tiene mucha agua. Ustedes verán que cuando echan un filete en la sartén, salpica, que tienen que ponerle, porque si no tienen que fregar 2 veces la cocina. Eso es porque le han metido mucha agua, mucho pienso compuesto, mucho líquido para que piden, entonces engorda rápido. Pero no hay calidad en la carne. Entonces la diferencia es esa, de que el animal ha tenido muy buena alimentación, no solo por estar en el campo, sino porque además lo han cuidado. Eso es muy importante. Bueno, pues esa es la parte de la alimentación. En la parte genética, el cebo de campo puede ser 50%, pero también se puede encontrar un 75%. Hay algunos ganaderos que ponen un 75%, es decir, la madre ibérica, porque la madre siempre es ibérica. Lo que se cambia en el cruce es el macho. Y el macho es cruzado. 50% ibérico, 50% duroc. Pero al mezclarlo, al cruzarlo con el 50, se nos queda en un 75% en sangre y un 25% del otro. Olvídense de que los guarros no montan en una cochina ya desde hace 30 años. Todo es laboratorio, es decir, esto ya son todo inseminación y cruces genéticos en laboratorio, que es donde se busca el rendimiento de la pieza. Entonces juegan con las genéticas y fabrican el jamón que quieren, el cochino que ellos quieren. Pues ese jamón lleva un precinto verde. Ese precinto verde es el que indica que el cochino es un cebo de campo. Además, pasamos ya a la parte un poco más complicada. Ahora nos encontramos con 2 tipos de jamón de bellota. Jabugo no es un tipo de jamón de bellota, es una denominación. ¿Sabe? Que ponga jamón de jabugo también hay cebos, y hay duroz, y hay blancos, ¿vale? Que ponga jabugo, que ponga pata negra, eso no significa nada más que marketing. Que ponga jamón de hembra, eso es marketing. Todo eso es marketing. Lo que tenemos que ir es a la esencia. Y el jamón debe poner jamón de bellota. Si tiene un precinto rojo, es un jamón de bellota cruzado, no es 100%. Y ese es un jamón que lleva puede ser 50-50, pero normalmente es un 75-25. Ya están buscando una genética bastante mejor. Después pueden encontrar el jamón
puro, el pata negra, el que todos le llaman pata negra, ese jamón es un 100% de bellota y es alimentado no solo con bellotas como ustedes se piensan o les dan a entender, no. La bellota la toman en la montanera, solamente en la montanera. La montanera arranca en el mes de octubre y finaliza en el mes de marzo. Finales de febrero, principios de marzo, termina la montanera. En esa época es cuando se deben de matar, y de hecho los 100% se matan todos. Si ustedes miran el etiquetado, se van a dar cuenta de que ese cochino siempre se mata a finales de febrero, principios de marzo, entre la semana 8 y la semana 12. Ahí es donde se encontrará usted los jamones bellotas puros. ¿Y cómo se piensan que es un jamón de bellota? Cuando ustedes lo cortan, ¿qué esperan? ¿Esto? ¿Esperan que esté así? ¿Cómo está? ¿Cómo debe estar? ¿Muy rayado? Pues la llevan clara. El jamón puro se denomina jamón ciego. El jamón ciego es que no tiene veta. No. ¿Han visto que tienen como unas venitas que parecen calambres, ¿no? Ahí. Y no tienen nada de grasa. Eso es un 100% de carne oscura. ¿Por qué? Porque ha pasado muchos meses curándose. Dese en cuenta que un jamón de bellota rondará de los 36 a los 60 meses de curación, de los 3 a los 5 años. Entonces, esa parte. Eso es un puro, y sobre todo en la zona de Jabugo son mucho más oscuros. Son mucho más oscuros en esa zona. Entonces, todos buscamos. El que da la veta es el cerdo Duroz. El cerdo Duroz es un cerdo que se importa desde Estados Unidos en los años 60 para buscar rendimiento en el jamón ibérico. ¿Por qué? Porque el cerdo Duroz crece más rápido, es más grande y tiene mucho más rendimiento. Entonces lo utilizan para dar cruce y tiene muy parecida la genética que tiene el jamón ibérico, pero la carne es más vasta, la carne no es tan jugosa como la del ibérico que entra en boca y desaparece. Usted coge una loncha de jamón y desaparece, ¿no? Eso se diluye en boca. Y el cerdo Duroz, aunque esté criado igual, no. ¿Por qué? Porque el cerdo Duroz es un cerdo blanco, ¿vale? No es un cerdo ibérico, pero por la genética se utiliza para el corte. Las parideras de los cerdos Duroz son más grandes, crecen antes, por lo tanto, al productor, porque esto sepan que es un negocio como todo, lo que quieren es vender y tener rendimiento. Mire, yo estoy llegando aquí a un hueso, le meto un poquito la puntillita, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo llego ahí con el cuchillo se desafila por microgolpes. El cuchillo se afila, entonces si yo llego aquí y aprieto contra el hueso, desafilo mi cuchillo. Si ustedes le hacen antes de llegar al hueso un cortecito, cuando ustedes llegan aquí, está cortado, sale sola. Entonces no tienen problema. Seguimos con el jamón de bellota. Y como les comentaba, ese jamón lleva un precinto negro. Tiene un precinto negro. De hecho, si ustedes quieren comprobar de dónde es el jamón, de dónde se ha matado, porque a veces, aunque los jamones los tengan ustedes en los pedroches, la mayoría de los jamones de los cochinos se matan en Guijuelo, porque es donde está la mayor infraestructura de mataderos de España. Entonces casi todos van allí a matar sus cochinos. Entonces, claro, les aparece de Castilla y León porque los han matado ahí, aunque el jamón se haya criado en el otro lado.
Pues hay una aplicación de Asifit que ustedes cogen y el código de barras que viene en el jamón y le dice la genética, el cruce, la alimentación, el año de la matanza, es decir, su DNI. Ponga lo que ponga la etiqueta, donde ustedes tienen que verlo es en el DNI del cochino, que viene ahí. Además, es muy importante para no llevarnos a engaño, porque no sé si sabrán que no todos los jamones ibéricos llevan brida. Hay unos jamones que se denominan jamones fuera de norma, es decir, que no se acogen a ninguna norma. ¿Qué problema tienen? Que en el etiquetado suyo solo puede aparecer la palabra jamón, pero sin apellidos. Jamón curado, se haya alimentado con bellotas, sea un 100%, todo jamón fuera de normas, solo puede poner jamón, nada más. Ya, para que ponga el apellido de campo, de bellota, de intensivo, debe de haber pasado unos controles veterinarios de seguimiento de Asifit, que es quien lleva toda esa documentación. Entonces, importante siempre. Hay que aprender a comprar jamón sin ver etiquetas. Hay que aprender sin ver etiquetas. Porque las etiquetas al final buscan engaño. Si ustedes buscan un bellota, un jamón ibérico, ya deben fijarse en otras partes. Por ejemplo, que la pezuña sea muy fina. Un jamón ibérico es muy largo, tiene las pezuñas muy desgastadas y la caña es muy finita. Es decir, la muñeca no es más de esto. Esa es la característica de un 100%, de un jamón ibérico 100%. Esa es su característica. Siempre. Es muy importante que sepan comprar. Otra característica es que el jamón lo tienen que coger y al tocar la grasa, ustedes presionan y ya con el calor de la mano empieza a sudar. Simplemente con los 20, nosotros tenemos 35 grados, ya empieza a sudar, ahí empieza a sudar. Y cuando ustedes presionan, vuelve rápido, porque si ustedes clavan el dedo, eso es porque tiene tocino. Entonces tienen que presionar y ver cómo recupera. Esas son características del bellota 100%, que es un bellota diferente. Es un producto que está considerado con el mismo valor nutricional que el aceite de oliva. Tiene hasta un 70% de su grasa son oleicos. Para un animal es mucho. Es mucho. Y esas son un poco las características que deben buscar ustedes cuando vayan a comprar un jamón. Luego, otra forma de buscar el jamón, cuando van a comprarlo, ustedes, ¿dónde lo tocan? ¿Por dónde tocan el jamón cuando van a comprarlo? ¿Por aquí? Aquí, hacen así, en la parte de atrás y comprueban. Ahí están todos los jamones blandos. El jamón se presiona en la parte delantera. En esta parte presionan y ahí ven la intensidad de curación que tiene el jamón. No nos engañemos tampoco por si está muy acortezado, pero ahí ya es que el fabricante le haya metido calor. Entonces nosotros apretamos ahí porque pensamos que está bien curado para un consumo y resulta que tiene 3 centímetros de parte acortezada. Y esa parte, claro, cuando empezamos tenemos una parte que es chicle y otra parte que es muy dura. Eso es porque el jamón no está bien equilibrado. Yo siempre les recomiendo, a la hora de comprar
un jamón en el mismo precio. Si les ofrecen a ustedes un jamón ibérico por 100 euros y un jamón serrano por 100 euros, ¿ustedes cuáles comprarían? ¿El serrano? ¿Por qué? Les cuento el porqué. Miren, para que un jamón ibérico tenga un precio tan bajo, el productor, lo que les he dicho al principio, ha tenido muchas prisas en que ese jamón y ese cochino se haga. Le ha metido temperatura, le ha metido sal, lo ha deshidratado rápido, lo ha alimentado con piensos compuestos. Entonces encontramos un jamón ibérico con poca calidad. Ahora, imagínense ustedes un jamón blanco, para que cueste eso, cómo han tenido que mimar a ese cochino, ¿no? ¿Qué alimentación le han tenido que dar? La alimentación ha tenido que ser muy buena, sin prisas, para que esa carne se vaya haciendo poco a poco. Claro, no tiene prisa en engordar, le está dando piensos naturales que son mucho más caros. Al final estamos consiguiendo un jamón de calidad y luego no ha tenido prisa en curarlo. Es muy importante no tener prisa en curarlo. Hay muchos jamones serranos que tienen 24 meses de curación. Imagínese 2 años un jamón de sus matanzas en casa. Pues era raro, ¿no? Pues eso es. Yo siempre recomiendo que compren un buen jamón serrano al mismo precio que antes que un ibérico. Yo se lo recomiendo. Para mí es mucho más importante porque vamos a comer mucha más calidad. Hay una pregunta que me suelen hacer y es: ¿cómo afilo yo los cuchillos? Y mi respuesta es: el problema no es cómo yo afilo los cuchillos, sino cómo intento que no se me desafilen. Yo con un cuchillo les puedo cortar 40-50 jamones sin tocarlo. ¿Por qué? Porque cuidamos el filo. ¿Dónde suelen tener ustedes los cuchillos? En un cajón. En un cajón, ¿no? La mayoría los tenemos en un cajón. ¿Dónde los tienen? Colgados. Bien. Buen sitio. ¿Por qué? ¿Para qué es eso? ¿Por qué no hay que tenerlos en el cajón? ¿Alguien lo sabría decir? Porque el cuchillo se desafila por microgolpes. Entonces, si tenemos todos ahí, cuando nosotros abrimos y cerramos los cuchillos, se empiezan a chocar unos con otros. Entonces, se desafilan por microgolpes. Yo siempre recomiendo, como ustedes han dicho, los tienen ahí colgaditos. Y otra opción que yo tengo en casa es el taco. A mí me gusta más todavía el taco porque es de silicona y ahí sí que no se tocan unos con otros. Siempre eviten lavavajillas, porque el lavavajillas alcanza unas temperaturas de que al acero no le van bien. Siempre lo mejor es limpiarlos en el fregadero, secar y guardar. Y una cosa importante: ¿cuántos cuchillos han comprado jamoneros en su vida? De esos de 3, 4 o 5 euros. Muchos. Si eso los van juntando, al final ustedes tienen un montón de cuchillos que no sirven. Entonces yo siempre recomiendo una inversión. Solo una. Compren una vez un cuchillo bueno, que están en torno a los 20, 25 euros, y tendrán cuchillo
hasta sus nietos. ¿Por qué? Porque ¿qué cortan en casa? El que más corte, que corte 6 jamones al año, uno cada 2 meses. ¿Sabes? Hay raras excepciones que comen jamón mensual, ¿no? Pero si es así, yo recomiendo un cuchillo bueno. Con un cuchillo bueno, ustedes van a tener cuchillo para toda la vida. Si lo cuidan, lo van manteniendo y tienen cuchillo para toda la vida con él. Un solo gasto es lo que yo les recomiendo. ¿Y el jamonero? ¿Qué tal? ¿Se les mueve mucho el jamonero en casa? Sí. Tiene el problema de que cuando llega la Navidad el cuñado lo sujeta y el otro corta porque empieza a bailar. Eso es un problema muy usual. Es un problema que se arregla con ir al carpintero. Si se dan cuenta, el jamón está suelto. Yo solo tengo cogido aquí. Entonces, lo importante es la base. ¿Cómo arreglan ustedes su jamonero? Muy sencillo, porque no van a hacer una inversión en una máquina de precisión de este tipo, ¿no? Hay quien sí, hay mucho caprichoso. Pero si ustedes le ponen una buena base de madera al mismo jamonero que tienen, le ponen una tabla de 40 por 30 que pese y unas gotitas de silicona por abajo, líquida, con eso el jamonero ya no se desmueve. El jamonero ya no se desmueve. Entonces tendrán mucho menos riesgo de que el jamón se les mueva y sobre todo que no se corten. Es muy importante. La estabilidad da seguridad. La estabilidad da mucha seguridad. Entonces es lo más importante. En casa es eso. Si no quieren hacer una gran inversión, ustedes lo arreglan con ese tipo. Y bueno, poco a poco estamos llegando al fin de esta masterclass. ¿Tenéis por ahí preguntas, dudas? Decidme. Os comento que vais a tener todo el fin de semana ahí en el stand de las tapas. Me podéis ir preguntando que gustosamente os podré ir contestando. Me gusta cortar, pero me gusta más enseñar lo que sé. A mí me da igual, yo no tengo nada que esconder. Lo que aprendo, lo comparto. Igual que me gusta aprender de los demás. Entonces, ustedes, todas las dudas que tengan durante el fin de semana, nos pueden ir preguntando que yo se las iré contestando. Bueno. Contadme, dudas. Vale, venga, empezamos. Cuando no hay mucho consumo, por ejemplo, en la paletilla, empezaríamos con la pezuña hacia abajo, ¿vale? Porque es la parte que menos grasa tiene, entonces aguanta mucho menos. En el jamón igual, tienen que empezar por la parte fina. La parte fina del jamón les hace de que tenga mucho más jugosidad. Y luego, si ustedes tienen que comprar un jamón para casa, ¿cómo lo compran? Si son poca gente, lo compran pequeño o grande. El jamón grande tiene siempre mucho más rendimiento. Tiene el mismo hueso un jamón de 7 kilos que un jamón de 8 kilos y medio. El mismo hueso. Entonces ustedes están comprando 1 kilo más de carne. Porque des en cuenta que en un jamón ibérico pierden un 50%, va a la basura, entre hueso, cortezas y partes enmohecidas. De un jamón de campo va a la basura un 55%, pero es que de un jamón de bellota se pierde un 60%. De cada kilo solo cogen ustedes 400 gramos. El resto
va a la basura. ¿Por qué? Porque como tiene una larga curación, empieza a curarse, entonces se va comiendo la parte del jamón. Tenemos mucho que tirar y mucho que limpiar. Dais en cuenta que hasta que llegamos en un bellota a la parte sonrosada, que es el tocino que se compra, lo demás no se come ni se echa al cocido. Las cortezas son estiércol, es decir, es basura, es lo que el moho, es moho que se ha ido ahí. Eso, la gente dice, guárdeme, que tiene una boda, guárdeme eso para... No. ¿Usted le echaría mantillo, estiércol al cocido? Pues le está echando usted lo mismo. No, el jamón, el hueso y las cortezas, pero sin la grasa. Mire, yo estuve en un evento, eran lobos, y hice una rosa con la parte externa, con la que se tira, y la tenía puesta de decoración, y hubo un señor que se la metió en la boca, me la quitó y se la metió en la boca. No pudo comer en todo el día. Eso eran rancios, amargos, desagradables. Entonces el jamón hay que limpiarlo hasta que queda en el ibérico rosado y en el blanco un color intenso, amarillo, pero sin las partes, estas partes cuando vamos cortando las vamos quitando, ¿sabe? Las vamos quitando. Entonces es muy importante eso, de que no tengan nada de amarillo. Entonces el jamón se limpia y se tira, no tiene aprovechamiento nada más que el hueso y las cortezas. Y es la manera de degustarlo, porque si usted le dejan parte amarilla, están tomando rancios. Entonces, eso. Y si esperan un poco antes de tomar el jamón, porque lo vamos a maridar. Entonces, el sumiller José Fernando les va a hacer el maridaje del jamón con el espumoso. Entonces, si esperan para que puedan notar en boca todo lo que él les va a ir explicando. El maridaje es impresionante. Ya eso sí se lo anticipo. Yo siempre lo hago en mis talleres, gracias al maestro José Fernando, y es muy bueno. Dígame. Cuchillo bueno jamonero. Mire, pues en Albacete tenemos de fabricación manchega, tenemos Filum, que viene de Steel Blade, que es con el que yo corto, que es un cuchillo de hoja fina, ¿sabe? A mí me gustan flexibles. Si les gusta el rígido, lo que pasa es que ustedes a lo mejor cortan mejor, porque en rígido yo corto flexible. Y es la marca Filum, una marca convencional como es Arcos. A mí no me gusta, pero es la que mejor van a encontrar en el mercado, más fácil. 3 claveles también. Yo tengo uno de hoja ancha, que es de 3 claveles, más rígida. Esta es más rígida, 3 claveles también va muy bien, pero siempre váyanse a una gama alta. Lo que le digo, una vez, gástense una vez. Y luego, sobre todo, mantener siempre con sus fundas, siempre en la funda, guardado, y es la mejor manera para que el cuchillo no se desafile. Y el cuchillo jamonero, lo dice la palabra jamonero, solo para cortar jamón. Para lo demás no es. Para lo demás tienen sus distintos cuchillos, puntillas, cebolleros, son otro tipo de jamón, de cuchillos. Entonces no deben cortar. Dime. ¿Vamos bien? Vamos bien. Perfecto. Vamos a hacer el maridaje. ¿Alguna pregunta más? Pasamos al micrófono. ¿Alguien que tenga alguna otra duda? ¿Alguna otra cosita? Bueno, el vino que hemos elegido es el espumoso del grupo Montes Norte. Yo creo que no había mejor explicación que la que nos ha hecho José Manuel del jamón, y hemos elegido un espumoso. Y diréis, ¿y por qué un espumoso? O sea, es extraño porque generalmente cuando pensamos en jamón es carne, y cuando pensamos en carne la mayoría de las veces pensamos en tinto, y la propuesta ha sido un espumoso y puede romper un poco el esquema de a lo que estamos acostumbrados. La razón de coger un espumoso es por el siguiente motivo. Mirad, uno de los aromas que tiene el espumoso y que destaca como tal es aroma a panadería. Si nosotros solemos un poquito el espumoso, vamos a encontrar fundamentalmente 2 tipos de aroma. Aromas que recuerdan como a la fruta de hueso, un aroma de la fruta ya un poquito más madura, y vamos a encontrar aromas de levadura, como de panadería. Intentar recordar cuando, por ejemplo,
en casa hacemos una pizza y sacamos la masa de esta la masa está fresca y la extendemos, intentamos buscar ese aroma. Vais a encontrar ese aroma que tiene que ver con la levadura, con la panadería, y yo creo que hay pocas cosas que mariden mejor como un poquito de jamón con pan. O sea, el bocadillo de jamón, es de las maridajes ideales. ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? Vamos a tener por un lado esos recuerdos de panadería y por otro lado vamos a tener recuerdos de frescura. Vamos a tener frescura. ¿Y por qué digo que es importante tener frescura? Bueno, porque la frescura lo que nos va a hacer es que con un producto como el jamón, que es un producto graso, como tenemos una presencia grasa, lo que nos va a permitir es, de alguna manera, los sabores del jamón nos lo van a repartir mejor, nos lo va a potenciar, nos va a diseminar por la boca mucho más, con más intensidad, el sabor del jamón. Por eso la opción de espumoso más la opción de jamón es una opción más que acertada. Mirad, si cogéis un poquito de jamón, coger una lonchita de jamón, yo sé que es difícil tener un poco de jamón en la mano o en un plato y no liarse a bocados de forma compulsiva con él. O sea, yo ya parto de esa idea, ¿no? Pero la primera experiencia que vamos a hacer es, vamos a intentar olerlo porque los primeros matices se encuentran en el aroma, ¿no? Nos vamos a encontrar aromas cárnicos, aromas de curación, nos vamos a encontrar algún aroma que recuerde un poco al fruto seco, nos vamos a encontrar esos aromas un poquito más complejos y aromas grasos que nos está dando la parte del tocinillo, la parte grasa. Ahora, muy rápidamente, nos vamos a poner en boca y en vez de morderlo directamente y tragarlo, lo que vamos a hacer es que nos lo vamos a llevar a boca. Yo estoy salivando porque lo tengo aquí cerca, lo vamos a llevar a boca y lo vamos a tener un poquito en boca para intentar detectar qué sabores y qué aromas nos vienen. Y además, ¿por qué os estoy pidiendo que lo metáis un poquito en boca y aguantéis un poquito? Diréis, ¿y esta tonta para qué es? Esta tonta tiene un sentido. Mirad, una de las cosas que hace que el jamón sea muy rico y muy complejo es su aromática. El mejor jamón ibérico del mundo, el típico que se conoce, el 5J, este tipo de jamones, si nos los tomamos con la nariz tapada, no nos saben prácticamente nada, nos sabe a algo salado, es una carne salada y poco más. Una de las cosas maravillosas que tiene el jamón ibérico es que toda la componente de curación, todos los matices que tiene, todos estos recuerdos de campo, de frutos secos, todos esos recuerdos se potencian con el hecho de que cuando lo ponemos en boca, nuestra boca calienta esa grasa y en esa grasa están los aromas, en esa grasa están los compuestos volátiles. Entonces, si le damos un poco a boca, lo aguantamos un poquito a boca y ahí empezamos a detectar todas esas peculiaridades, vamos a disfrutarlo mucho más. Entonces, lo que voy a pedir es, lo ponemos un poco en boca, mordemos un poquito, notamos su sabor, su punto de salinidad, que como muy bien ha dicho José Manuel, hoy día los jamones no son tan salados y no deben ser tan salados, pero además si nos pasamos de salado eclipsa determinados matices, lo llevamos a boca, lo disfrutamos en boca y luego bebemos un poquito de espumoso y vemos a ver cuál es la sensación general. Entonces vamos a hacer el experimento. Si os dais cuenta en boca, todos esos sabores que comentaba cárnicos, de curación, todos esos matices un poquito de frutos secos están muy presentes. Ahora, una vez que lo tenemos así, con ese puntito salado, que es un puntito justo, me parece un punto de sal muy bueno este jamón, bebemos un poquito de espumoso y ya me diréis si hay armonía o no hay armonía, porque muchas veces si vemos un tinto con este tipo de producto, que es un tinto muy potente, lo que puede pasar es que lo eclipse totalmente. Lo interesante de este jamón es que cuando lo tengamos en boca y le damos un poquito de vino, los dos productos sigan presentes, que un producto potencia al otro. Y hacer la prueba y ya me diréis. Redondea muy bien y elimina las grasas de la boca, Eso es. que lo que hace que el vino aporte al jamón y el jamón al vino. Es lo interesante, ¿no? De que nos limpia la grasa de la boca. Eso es. Y nos invita a seguir tomando. Eso es, nos limpia la grasa, nos multiplica el sabor y nos prepara para decir, quiero coger otro trocito. Entonces, yo creo que es el momento de que ya una vez que hemos hecho el experimento, de que José Manuel y yo os hayamos aquí cansineado un rato, es el momento de que disfrutéis del producto y que le demos un fuerte aplauso a José Manuel. Gracias, Villamayor. Hasta la próxima.